Hola, mis queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a este espacio Conciencia, un momento para saber, para reflexionar y para actuar, en el que cada contenido que vamos haciendo para ti tiene la intención de que tú puedas saber, puedas entender qué pasa dentro de tu cabeza y qué ocurre también en la cabeza de los demás para mejorar la calidad de nuestras relaciones y nuestro bienestar. Como ustedes ya saben, este espacio lo compartimos el doctor Luis Jiménez y yo, Josefa Galván, porque nos encantan estos temas, estamos muy enamorados, yo no sé si del cerebro, si de la mente, si de todo, pero sí estamos enamorados de lo humano y creemos en la posibilidad de vivir mejor. Por eso hacemos esto. Y lo único que aquí te vendemos es información para que la uses de manera gratuita y que la compartas para que alguien más también se beneficie. Así que pues nada, damos la bienvenida al doctor Luis Jiménez, que ya se encuentra aquí con nosotros. Así que mi querido Luis, bienvenido, porque el tema que hoy vamos a abordar es la inteligencia lingüística. Recuerden que estamos en la serie de las inteligencias, enfocándonos en la teoría del doctor Howard Gardner, del cual hemos estudiado por muchísimo tiempo. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y de verdad que me gusta. Yo estaba un poco enojada. Te dije, Luis, ¿no? Que dije, ay, Howard Gardner nos aventó su teoría y ya no nos dio más información y a veces nos quedamos como muy por encima las cosas o ubicamos a personajes muy representativos, como si para la musical es Beethoven, Mozart y los demás, ¿qué? ¿No? Y entonces, ¿cómo lo aplicamos a vida cotidiana? Y eso es lo que estamos haciendo. Hay más videos de nuestra serie, en la cual, pues, ustedes están convocados, invitados a entrar a nuestro canal, a mi canal, y en breve ya estarán todos los videos en el canal de Luis también, para que ustedes puedan compartir, disfrutar, aprender. Y eso es lo que estamos haciendo. Y hoy toca el espacio a la inteligencia lingüística. Luis, cuéntanos de esto. Ok, un abrazo, saludos para todos los que nos están siguiendo. Un placer nuevamente estar con ustedes con un tema fascinante. Directo al grano, la inteligencia lingüística está ubicada, o sobre todo el área cerebral que la representa es el área de Broca, el área de Wernicke, y junto con eso las zonas prefrontales. Tenemos nuestro compañero que es el tercer presentador, que es el cerebrito de Josefa. Mi felicitación a la persona que lo hizo porque prácticamente indestructible, de titanio. Entonces, ustedes pueden ver el área de amarillo y el área de verde. En esa región está ensimismada una región que se llama la región temporal. En la región temporal vamos a tener estas áreas y ellas van a regular lo que oímos, cómo modulamos el lenguaje, pero es importante que tiene mucha conexión con el área verde. ¿Por qué razón? Cuando una persona tiene una enfermedad cerebrovascular, que lo dijimos en los anteriores videos, que es cuando el cerebro pierde su aporte o su dividendo de sangre, ya sea porque se explotó una arteria o una vena, o ya sea también porque hubo una hemorragia. Cuando esto sucede y se pierde ese contacto, hay una arteria que se llama la cerebral anterior que incide directamente en el lóbulo prefrontal. Exactamente, que es el área de verde, y esa área es una de mis preferidas porque ahí radica casi todo el conocimiento y toda nuestra personalidad. De hecho, las personas que tienden a ser más negativas, hay una teoría que está muy sustentada, que se activa más la corteza prefrontal izquierda. Las personas más positivas se activa más el lado derecho. Y eso se ve muy específico por un disparo y por una interconexión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede con esto? La inteligencia va a unir esa parte con esto. Voy a poder emitir un mensaje, voy a poder captarlo, voy a tener los ojos y el oído, que ya lo hemos dicho en la serie de sentidos y megasentidos. Cuando eso pasa y cuando eso sucede, yo interpreto el lenguaje y el lenguaje va a poder permitirme expresar lo que yo tengo en constructo en mi mente. Hay algo muy interesante que es que ¿por qué ha existido el lenguaje desde que somos una civilización? Los fenicios, etruscos, romanos, egipcios, maoríes y todas las diversas familias
que hubo en Centroamérica y Norteamérica es porque desarrollaron un lenguaje, y esta inteligencia en mayor o menor medida todas las tenemos, pero no simplemente la tenemos, nos vemos obligados a desarrollarla, y no simplemente desarrollarla, sino a potenciarla y a refinarla. Por eso es que hay algo muy importante que creo que Josefa lo ha tocado en algunas de sus conversaciones, es que se originan vicios del lenguaje, o vicios o errores del lenguaje. Y esos vicios y esos errores en el lenguaje son casi parásitos, son casi como enfermedades. Y lamentablemente dañan muchas relaciones. Y es motivo de gran conflicto, no simplemente personales, sino organizacionales. Entonces, ¿por qué es importante esta inteligencia? Porque no simplemente me va a dar la capacidad de poderme relacionar con individuos, sino poder interpretar el mensaje que otros me dejaron, incluso aquellos que ya desaparecieron, porque el lenguaje es inmortal. Cuando ya no estemos aquí, nuestro lenguaje va a perdurar. Un ejemplo, sánscrito, que todavía se lee en la India, latín, arameo, que para los que estudian exorcismo, artes ocultas, etcétera, es muy importante, ya sabrán por qué. Y es un legado. Entonces, esta inteligencia tiene muchas connotaciones históricas. Me extendí en la respuesta, me extendí en la introducción, que siga José. Ah, está bien, está bien. Es que es súper interesante porque hay personas que, por ejemplo, tienen miedo de hablar en público. Por ejemplo, esto pudiera deberse a dos cosas. Una, lo que tiene que ver con la exposición, el síndrome del impostor y todo eso, que es un asunto mental. Y la otra tiene que ver con habilidades lingüísticas, que están vinculadas con la inteligencia lingüística y también con la parte de la memoria semántica, ¿no? ¿Qué tanto yo recuerdo palabras? ¿Qué tanto he recurrido al diccionario? Si se me facilita o no se me facilita hablar. A mí me decían, no, es que para ti ha sido súper fácil empezar a hacer videos. No tanto, porque no estaba yo acostumbrada. A raíz de la pandemia lo empecé a hacer y cada día uno va teniendo más confianza, ya no le temo uno a la cámara y aprende uno a ver la cámara directo y ya no estoy volteando a ver a Luis, sino estoy viendo a la cámara, pero con mirada periférica voy viendo. Yo les voy a compartir un pequeño ejercicio que hago en mis cursos para que ustedes lo hagan en casa. Y se lo voy a aplicar a Luis. Luis no lo conoce, pero se lo voy a aplicar a Luis, ¿sí? Para que ustedes vean cómo va. Ok. ¿Qué ves aquí, Luis? Dime qué palabras te recuerda. ¿Qué es esto? Círculo, un Ah, sí, durazno, rápido, rápido. Palabras. circunferencia, rojo, ¿Qué es esto? lazo, cábala, también me recuerda circunvalación cerebelosa, amígdala, fruta, manzana. Ok. Fíjense todas las que nos dijo. Hay personas que me dicen que son unas pompis, que es un jitomate, etcétera. Todo eso me dijeron. Ok, muy bien. ¿Qué cosa es? Una cereza. Una cereza. Pero ¿qué cosa hizo tu cerebro, Luis? En ese momento hizo un random select. Buscó entre todos sus archivos y buscó la imagen que buscaba preferiblemente, y eran todas mis vivencias y mis historias personales las que me hacían reconocerlo. Claro, en lo que has estado. Entonces, ¿qué le dice el hemisferio derecho? ¿Qué le dice? O así se los platico de manera sencillita. ¿Qué le dice el hemisferio derecho al hemisferio izquierdo? Y particularmente al área de Broca. Le dice, hey, mándame todas las palabras que tengas para saber qué es esto, porque el cerebro empieza a hacer búsqueda. ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? Bueno, ahora les voy a poner la otra parte. Descríbeme tu pera, Luis. En este momento, si te describo lo que yo veo como una pera. Descríbeme tu pera. ¿Qué pera te estás imaginando? Una pera muy madura, es ¿Qué lo que más? yo pudiese. Aparte de eso, visualizaría una pera golpeada o una pera muy pequeña. ¿Qué es de box o qué? De fruta, porque de box de box no le tiene la forma. Más, dame más información de tu pera. Aparte de eso, si esa fuera mi pera, primero que es roja, segundo después que está golpeada, que está vieja, y tercero que la agarradera ya está por caerse, y tercero es la pera que quiero utilizar en estos días. Bueno, ¿qué pasa aquí? El cerebro también va a buscar
imágenes, sensaciones, sabores y todo eso. Hay personas que dicen, ay, no, mi pera es una amarillita que tiene unas manchitas, o mi pera es dulce, sabrosa, o mi pera es así. Entonces, al ver la palabra pera, vamos a ponerlo en términos muy simples, el hemisferio izquierdo lee la palabra pera, particularmente el área de Broca, y le dice al otro, hey, mándame todas tus experiencias vinculadas con pera. Y en México existe una curva que le llaman la pera, que es un poco peligrosa. Entonces la gente piensa en accidentes, en cosas por el estilo. O piensan en una persona que se llama Esperanza y de cariño le dicen pera. O como apócope le dicen pera. Y entonces si esa pera o esperanza les ha caído bien, pues van a hablar cosas bonitas de una esperanza. O si no, van a hablar, ay, no, a mí las esperanzas no me caen bien porque tengo una cuñada, que qué sé yo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Pues casi les pondría yo así a mis alumnos, les digo, esto es lo que ocurre en nuestro cerebro. ¿Cómo se comunican los hemisferios, el área de Broca y el área de Wernicke para fortalecer nuestra inteligencia lingüística? ¿Qué te parece, Luis? Aparte de interesante, creo que en otra vida debí ser cultivador de fruta, porque lo que estaba viendo era frutas en mi mente, o si no boxeador, pero bueno, es un ejercicio interesante y es una manera práctica de tratar de explicar lo que uno sabe en teoría y cosa que es necesario poderlo hacer. Bien, nosotros necesitamos darnos cuenta que cuando un niño o nuestros hijos o nuestros alumnos o nuestros colaboradores no logran vincular ciertas ideas, es porque les hace falta información, porque la inteligencia lingüística va a recurrir al repertorio que tiene ya guardado en la memoria. ¿Sí? Y nosotros necesitamos ir nutriendo para incrementar la inteligencia lingüística. Hay cosas muy concretas, como por ejemplo, tener un buen repertorio de palabras, que eso nos va a servir para el español o para el castellano o para otro idioma. El problema cuando nosotros no nos atrevemos a hablar otro idioma es porque nos falta repertorio lingüístico, es decir, palabras, y nos faltan las estructuras gramaticales, que eso tiene que ver con la inteligencia lingüística. Entonces, no es que seamos menos inteligentes para hablar un idioma, es que nos hace falta información. Entonces, y eso nos genera estrés. Y entonces, no, es que a mí los idiomas no se me dan. Claro que sí se nos dan. Lo que necesitamos es meterle datos a nuestro cerebro. El área de Broca necesita info. Ahora, cuéntanos cómo se dieron cuenta que ahí estaba el lenguaje, Luis. Fíjate lo siguiente, el área de Broca y el área de Wernicke tienen historias diferentes. Hay algo que un doctor, casualmente, durante un episodio muy específico en una guerra en Europa, tenía un grupo de pacientes con lesiones cerebrales. Y había un paciente el cual era una niña que sufría de convulsiones y tenía un área afectada, la cual le hizo repetir por toda su vida esa misma palabra. Y la niña murió de manera muy agónica, ok, pero el doctor la trató, la estudió mucho y él fue quien prácticamente bautiza el área de Broca, pero fue por la observación de su paciente y ver que tenía graves dificultades del lenguaje, que cada vez que venía una convulsión, porque hay que recordar que las convulsiones antes eran males casi infernales, de hecho muchas veces en la Biblia lo describía en el Talmud babilónico como que si fuese el mal de los demonios, cuando simplemente era un desorden cerebral químico, como lo puede ser la diabetes, como lo puede ser el ácido úrico en la sangre, etc. Y este señor vio que cada vez que venía un ataque, esa área se había más afectada y iba perdiendo el lenguaje y simplemente hacía una palabra repetidamente hasta que al final le dio el último ataque y murió. Entonces, cuando hacen la disección anatómica, consiguen el área específica afectada como que si fuese un cable quemado. Y ahí surge el área de Broca. La área de Wernicke también tuvo una historia muy similar. Todos han sido con pacientes psiquiátricos o pacientes neurológicos muy graves. Y hago este énfasis un momento, y es lo que quiero decir. Los padres fundadores de nosotros, aunque estamos aquí en Latinoamérica, desde el Río Grande hasta la Patagonia, Tierra del Fuego, los que estudiamos neurología, los que estudiamos neurociencia, los guste o no, nuestros padres fundadores son alemanes.
porque gran parte de todo este trabajo lo hicieron fueron los alemanes en sus primeros inicios. Ponerle nombre a un conocimiento ancestral. La persona que estudia electroencefalografía, que se encargó de ver los movimientos de estas zonas verbales, ahorita se me pasa el nombre del doctor, era un soldado alemán que casualmente perdió el habla después de un combate. Y hizo estudios todo el tiempo a través de electrodos y pudo conseguir esta área. Y también luego después se rebautiza. ¿Qué quiero decir con esta historia tan larga? Nuestros fundadores la consiguen cuando comienzan a ver defectos en sus pacientes. Posteriormente, estos doctores se encargan de entender de que el lenguaje no es simplemente lo que verbalizo, sino lo que entiendo. Y aparte, que cuando hay cuadros epilépticos, esa área muere. Por eso es que algunas veces hay personas que después de una ACV, después de una contusión cerebral, después de un traumatismo, incluso con tumores cerebrales, esa área se ve afectando y su lenguaje se ve repetitivo. Hay un término que es la ecolalia, que repiten y repiten algo que ven desde afuera, pero es porque esa área en específico se fue. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Recordar que esto es complejo, que se descubren es a través de pacientes, pero que eso es en el caso enfermo. Lo podemos potenciar hacia el bien y eso es lo que queremos ver con estos ejercicios que nos dio Josefa. Claro, y es que hay dos cosas importantes en la inteligencia lingüística que se vincula, ya dijimos, como todas las inteligencias se van combinando, se van apoyando, se van mezclando, porque todo está conectado, somos sistemas interconectados, somos macrosistemas. Entonces, una cosa es la palabra, todo el repertorio lingüístico, y otra cosa es la entonación. Y yo a veces lo explico así, para no ir con tanto detalle, casi el lado derecho tiene la entonación y el lado izquierdo tiene las palabras. Las personas que tienen más alta inteligencia lingüística saben incluso, por ejemplo, los actores, los locutores y todo eso, que hacen unas entonaciones muy atractivas, se vuelven seductores, los conquistadores, ¿no? De personas también. Los vendehumos son inteligentes lingüísticos, lamentablemente, pero bueno, pues así son. Giacomo Casanova. ¿Cómo? Giacomo Casanova. Ándale, sí, los Casanova y todo esto tienen que ver con el lenguaje, porque el lenguaje tiene mucho poder y el lenguaje está vinculado con la inteligencia lingüística, es qué palabras pongo, dónde las pongo, cómo las entono, cómo seduzco, cómo lo acompaño con una sonrisa para que tenga una entonación, porque no es lo mismo hablar, hola, ¿cómo están? Buena tarde, que decir, hola, ¿cómo están? O sea, en el momento que yo vinculo la inteligencia kinestésica con la inteligencia lingüística, entonces hago un mensaje mucho más potente, sobre todo ahora que queremos tener mayor impacto en las redes sociales o para la creación de contenidos. Lo que nos sentimos que nos limita es como si no fuéramos inteligentes lingüísticos. No, eso se desarrolla, es cuestión de práctica, práctica, práctica como todo. Y hubo una observación de unos médicos en China que a mí me llamó mucho la atención porque hicieron una escisión de una parte, una señora tuvo un accidente y le quitaron una parte de su cerebro. Y se suponía que en esa época, pues no, la persona no iba a sobrevivir, pues sobrevivió. Pero la persona, bueno, fue del lado izquierdo, pero la persona no podía hablar, no podía emitir palabras, pero sí tenía muchos sonidos guturales, tenía ciertas entonaciones. Y el marido que la cuidó, voy a buscar el video y lo vamos a dejar aquí de referencia, el marido que la cuidó tanto tiempo, él aprendió a entenderse con ella por medio de los sonidos. Y ella poco a poco fue produciendo palabras básicas, pero las fue produciendo. Y esa es la compensación que nuestro cerebro va a buscar hacer para podernos comunicar, porque hay una intención, nuestra mente genera intención y el cerebro responde a la mente, responde a los pensamientos y a los deseos. El cerebro está puesto para hacer lo que nosotros pidamos, de verdad. Solamente que hay que conocerlo, hay que entenderlo. Y en ese experimento, no ese experimento, en ese caso, es muy, muy interesante lo que ocurrió. Y ahorita lo que tú decías, Luis, todos esos estudios de neurociencias que se pueden construir en laboratorio a partir de estarle ahí poniendo cositas a los ratones, a los pues, distintos seres vivos, porque no se puede hacer esto por ética en humanos,
Pero cuando existe un paciente, los médicos, ¿qué hacemos? Los psicólogos, los médicos, los neurocientíficos, nos dedicamos a observar el fenómeno y empezamos a armar hipótesis, a sacar inferencias y entonces pues vamos a ir a comprobarlas, que eso es lo que nos interesa. Y esto es conocimiento. Cuando tú decías los alemanes hicieron, por otro lado en Estados Unidos, por otro lado en Australia, en Latinoamérica, porque hay épocas en que ya se venía trabajando, o en España, Ramón y Cajal, con la conexión de la neurona. Entonces, hay muchas cosas que se van contando y cuando nosotros queremos compartir con ustedes este contenido, pues Luis estudia, busca otro, ya leyó y cuando leemos una cosa nos vinculamos con otra y vamos con otra. Quisiéramos contarles todo, pero no es posible en un video. Así que, bueno, pues eso es lo que se hace en las neurociencias y nosotros lo que estamos buscando hacer para ustedes es aterrizar a vida cotidiana las neurociencias, porque eso es una responsabilidad ya no es, ay, no, es que yo no estudié medicina, ay, no, es que yo no estudié psicología, no importa, tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo, nuestro cerebro. ¿O tú qué opinas, Luis? Hay algo bastante importante, que cada era o cada generación trae consigo la semilla de su mejoramiento. Yo me recuerdo en este momento, hay un autor que yo tiendo a mencionar que no es médico, que se llamaba Eliphas Levi, y él decía que el conocimiento está ahí, con el tiempo hay que mejorarlo, simplemente hay que estar preparado. ¿Qué sucede? Normalmente estos conocimientos que parecieran casi ocultistas, porque voy a ser sincero, la terminología médica es difícil para el que no la ha estudiado, y de hecho, cuando la estudiamos, entre nosotros muchas veces no nos entendemos, entre ginecólogos y neurólogos no nos entendemos, y cuando eres investigador tampoco te vas a entender con el resto. Bueno, vamos a pelear por lo que creemos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué sucede en esto? Normalmente, cuando hay esas discrepancias, es porque el conocimiento se ha hecho casi parcializado. Con las neurociencias, nosotros nos hemos encontrado con diferentes personas en diferentes áreas y hemos tenido que crear un metalenguaje, pero un metalenguaje no en complejidad, sino en facilidad, accesibilidad y ser maleable para Sencillo. para poder captar términos que realmente son abstractos, porque aunque ustedes no lo crean, y aunque lo veremos en más videos y en más trabajos que estamos realizando Josefa y mi persona, el cerebro, cuando tú vienes a verlo en grande y en 3D, en la reconstrucción cerebral, en feedback, pero no la técnica, sino la técnica imaginológica, es complejo, es muy complejo. Neurofeedback, ¿no? Exactamente, pero cuando tengo la imagen y veo el haz que surca todos los territorios cerebrales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tan complejo? Porque es así, pero para eso estamos nosotros. Y no hay excusas para decir que no se entiende, porque sí se Claro. pueden. Es como las medicinas, ¿no? Nos dicen, te tomas una benzodiazepina, ¿y eso qué es? ¿No? Y ahí vamos a buscar, ¿para qué sirve? O si les decimos, la médula oblongada, ¿y eso qué es? Mejor se los explicamos, a ver, ¿dónde está acá? Y para que ustedes se vayan dando cuenta. Pero lo que sí es importante es que cuiden su cerebrito, cuiden su cabecita. De verdad, la cabeza hay que cuidarla para que no se golpeen y el cerebro hay que cuidarlo porque pues es una máquina maravillosa. Y para desarrollar la inteligencia lingüística, ¿algún tip, mi querido Luis? Anteriormente yo escuchaba esto de mis profesores y yo veía que la aplicabilidad era casi nula. Lean un libro. Les voy a decir lo siguiente. Vean la película que más les guste y busquen el libro. ¿Le gustó El Conde de Montecristo? ¿Le gustó Matrix, por decir algo? Lo que sea, pero busquen qué palabra es Matrix. Busquen libros que hablen de eso. Si no lo quieren comprar porque lo consideran que es muy caro, porque el recurso no llega, yo he pasado por esas mismas circunstancias, lo busco en internet. Y algo que es importante, cuando hay un término que no les parezca, búsquelo en un diccionario simple, es un ejercicio. ¿Qué sucede? Y esto es parte de lo que también menciono y que Josefa mencionará en algunos de sus otros trabajos en individual, que gran parte de las relaciones fallan es porque mi lenguaje tiene ciertas características o puede tener deficiencias.
Y cuando estoy con una persona que aunque yo esté unido a ella muy sentimentalmente, muy emocionalmente, pero tiene un lenguaje más amplio que el mío, se va a originar una diferencia. Y esa diferencia puede llevar a rupturas, problemas y conflictos. Entonces, lean, busquen, sobre todo en películas o en libros, pero busquen el término que les resuene o que no entiendan. Esa es la primera. Muy bien. Yo les recomiendo que usen el diccionario diario. El otro día en una reunión en una sala de Clubhouse estaban hablando acerca de libros y entonces decían el libro fulano tal o el libro, la novela tal. Y cuando me preguntaron, ¿cuál es el libro que estás leyendo actualmente, Josefa? Y le digo, mi libro favorito es el diccionario. Y se empezaron a reír. Le dije, es cierto. Yo todos los días consulto el diccionario. Me encanta consultar sinónimos. ¿Saben por qué? Porque esa es una tarea que le dejo a mis alumnos. Incluso hacemos un chat y tienen que subir una palabra diaria con sinónimos. Y les digo, a ver, después de un año de estar practicando esto, que no les va a tomar más de un minuto, ¿cuántas palabras vas a tener al año si buscas una diaria? Y habitualmente me dicen que van a tener 365. Les digo, no, porque tenemos una inteligencia visoespacial. Entonces, cuando nosotros leemos una palabra, ya le estamos leyendo, ya sea por vista directa o por vista periférica, nuestro cerebro está abstrayendo, la percepción está jalando más palabras. Entonces, ni siquiera les puedo decir cuántas palabras van a incorporar en un año, pero su lenguaje va a empezar a ser muchísimo más fluido. Entonces, ese ejercicio es muy bueno. Y no tan solo eso, sino empiecen a usarlas. Tómense una palabra a la semana y empiecen a usarla en su lenguaje cotidiano. ¿Qué otro tip podrías dar, Luis? Hay algo bastante interesante. Si quieren ampliar, pero para idiomas, escuchen algo en lo cual sean familiar, como el Padre Nuestro, que ya usted una vez lo dijiste, en varios idiomas. Y van a poder ver la entonación. Y cuando vean la entonación y vean la traducción de la palabra, van a poder detectar patrones. Y si pueden ver a una persona recitando o hablando y moviendo la boca, se les va a hacer más fácil entender el otro idioma. ¿Por qué razón? Porque cuando uno piensa en el Padre Nuestro, uno pone una expresión y esa expresión se va a repetir en cualquiera porque es una adoración a una entidad psíquica mental que es espiritual, como diría Joseph Campbell en El ciclo del héroe. Esa es mi segunda recomendación, perdón. Ok, ahí les va. Y relacionado con esto, en una ocasión me hablaron de Malasia y eran las 5:30 de la mañana y contesta mi esposo el teléfono y me dice, ¿te hablan de Malasia? Y yo estaba dormida y le digo, ¿Malasia qué es? ¿Calle, colonia o país o qué es, no? Entonces, resulta que unos ingenieros se habían ido a Malasia a hacer una obra y pues no podían comunicarse en inglés, no podían pedir su comida, se sentían súper incómodos y les dijeron que me buscaran porque yo me independicé promoviendo cursos de inglés con el método de aprendizaje acelerado, que es la Sugestopedia. Entonces, me buscan y les dije, bueno, posibilidad uno es que ustedes regresen y tomen un curso para que tengan confianza. Dos, que les mande a la facilitadora para que les ayude y los deje ya instalados. Pero para empezar, le digo, busquen una iglesia de la religión que ustedes tengan, busquen una iglesia cercana a un templo y vayan a la iglesia. Y entonces dijeron, ¿la iglesia? ¿Qué es eso? Le digo, bueno, pues le piden a Dios que les ayude. No, no es cierto. Cuando uno entra a la iglesia, empieza a entrar en calma, baja el estrés y entonces uno empieza a fluir. Entonces, bueno, eso les ayudó y se regresaron a tomar el curso para tener más confianza, porque el estrés inhibe la inteligencia lingüística. Entonces, eso lo quería comentar. Y por otro lado, ya como tip, eso fue como caso, pero como tip, cada vez que tengan oportunidad, que hay una reunión, levanten la mano, participen, pregunten, porque eso les va a ayudar a escucharse. Y si quieren escucharse para ver que ven cómo se ven, pónganse sus manitas aquí, que ya lo habíamos dicho, para que se den cuenta cómo es tu voz, cómo te escuchan los demás. Haciendo esto, es impresionante cómo nos podemos escuchar. Y la otra es que se graben y que se escuchen. Y ya viéndose y grabándose y escuchándose, van a poder mejorar. Pues bueno, muchas cosas se pueden hacer, pero por ahora eso, ya tienen tarea para hacerlo y también para compartir. Así que, bueno, pues mi querido Luis, nos despedimos. Adelante con tu saludo de despedida. Gracias a todas las personas que nos vieron, sobre todo estén pendientes de las próximas series que vienen y les voy a recomendar la serie que va a salir en este 2022
o cuando vean este video, si es en el 2022, busquen la serie de Cerebro y Cine, que es uno de nuestros hijos más queridos dentro de tantos. Hijo desde el sentido de vista intelectual, productivo. Sí. Vamos a estar hablando de el cine, impacto en el cerebro, o el cerebro, impacto en el cine. Así que, pues bueno, nos vemos en la próxima, en un próximo video, un próximo contenido, un próximo momento de conciencia. Ese espacio para saber, para reflexionar y para actuar. Porque recuerda que el bienestar también es rentable y que adentro es la clave. Así que nos vemos en la próxima. Pasen bonitos momentos con su familia. Luis, cuídate, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Un abrazo a todos.